En el universo de Los Soprano brillan dos soles que nunca dejan de chocar. Uno es el grupo de Nueva Jersey, liderado por Tony Soprano, un jefe que intenta mantener vivo un legado en ruinas. El otro es la familia de Nueva York, los Lupertazzi, mucho más antigua, poderosa y temida. A lo largo de la serie los vemos girar uno alrededor del otro, intercambiar dinero, insultos y amenazas, siempre al borde de una guerra total. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a revelar quién tenía realmente el poder y por qué Nueva Jersey nunca pudo escapar de la sombra de Nueva York. A lo largo de la serie los vemos orbitando uno alrededor del otro, chocando, intercambiando dinero e insultos, y tratando de no iniciar una guerra total. Detrás de casi cada discusión sobre dinero, territorio o respeto se esconde una pregunta silenciosa. ¿Por qué Nueva Jersey existe siquiera como algo independiente? ¿Podría Nueva York decidir un día absorber toda la operación de Tony en su propia familia? ¿O incluso borrarlos y quedarse con todo? Y si lo hicieran, ¿quién se beneficiaría realmente? ¿Cómo sería la vida para los hombres que quedaran en pie del lado de Nueva Jersey? Para responder a eso, primero hay que mirar qué significa Nueva Jersey para Nueva York. La gente de Tony no son realmente socios iguales. Por la forma en que hablan Johnny Sack y Carmine Sr., queda claro que ven a Nueva Jersey como un satélite. Les dan trabajo, los incluyen en negocios y a cambio esperan tributo y respeto. Cuando Johnny se queja a Carmine por la broma de Ralph, cuando Phil protesta por el dinero de la Esplanade o cuando discuten sobre el destino de Tony Blundetto, el tono siempre es el mismo. Nueva York se considera la verdadera mafia. Nueva Jersey es útil, a veces molesto, pero básicamente está debajo en la cadena alimenticia. Eso es importante porque significa que Nueva York ya tiene muchos de los beneficios del control sin el riesgo completo de absorber todo. Aún así, la serie también muestra por qué alguien como Phil Leotardo soñaría con eliminar por completo a los hombres de Tony. Desde su punto de vista, Nueva Jersey es un dolor de cabeza constante. Arruinan golpes, rompen reglas, matan a Billy Leotardo, protegen a Vito por un tiempo, retrasan la entrega de Tony Blundetto, incluso golpean y amenazan a hombres conectados con Nueva York como Coco. Si alineas todos esos insultos, puedes ver cómo un hombre de la vieja escuela como Phil podría mirar al otro lado del río y decir «Why are we even letting these animals exist?» Clip. Para alguien como él, el orgullo y las viejas heridas importan más que el dinero lento. Así que la idea de absorber o borrar Nueva Jersey no es descabellada en ese mundo. Es el tipo de pensamiento que vive en la mente de un jefe rencoroso cada vez que recibe malas noticias desde el otro lado del puente. La primera parte de la pregunta es, ¿podría Nueva York lograrlo? Su fuerza es obvia. Incluso antes de que Phil sea jefe, sabemos que Carmine y Johnny Sack están al mando de algo enorme. Tienen más soldados, más capos, más contactos sindicales, más conexiones con otros jefes del país. Nueva Jersey, en contraste, es pequeño. Toda la crew activa de Tony cabe en un par de mesas en Satriales. Cuando finalmente estalla la guerra al final de la serie, vemos lo rápido que puede ir mal para Tony. En un solo movimiento, Nueva York mata a Bobby, deja a Silvio en coma y envía sicarios tras Tony. Si el golpe contra Tony en la casa segura hubiera salido bien, todo el liderazgo de Nueva Jersey habría desaparecido en una sola tarde. Eso es la prueba más clara de que Nueva York tiene la capacidad, si realmente se compromete, de decapitar casi por completo a Nueva Jersey de la noche a la mañana. Pero incluso en esa secuencia vemos los límites. No pueden estar en todas partes. Fallan en matar a Tony. Hay errores, mala información, tiempos equivocados. El hecho de que Tony reciba aviso y logre esconderse muestra que hay filtraciones y que no todos en el bajo mundo apoyan la cruzada personal de Phil. Algunas personas lo advierten, algunas dudan, algunas deciden en silencio que la apuesta más segura es no participar en la cruzada personal de Phil. Esa es otra pista silenciosa de lo difícil que sería una absorción total en la práctica. Nueva York es grande, pero no es un robot. Está compuesto por diferentes capos con sus propias ideas y miedos. Y no todos aceptarían automáticamente arriesgarlo todo en una guerra al otro lado del río solo porque un jefe está enojado. Pero hay una diferencia entre paralizar a un grupo y absorberlo limpiamente. Matar al jefe, al subjefe y a uno o dos capos no es lo mismo que tomar todos sus negocios sin causar tanto ruido que todos terminen en prisión. Nueva York tendría varios problemas.
Primero, el FBI. Sabemos por la serie que la ley ya vigila a la gente de Tony y también a figuras importantes de Nueva York como Johnny Sack. Una gran cantidad de asesinatos públicos, todos claramente ligados a una sola disputa, traería una presión increíble. La comisión en ese mundo suele querer evitar exactamente ese tipo de guerra. Cuando vemos reuniones sobre Ralph, sobre la estafa de Hood o sobre Tony B, siempre hay alguien en la sala intentando calmar las cosas y evitar el derramamiento de sangre. Si Phil intentara borrar por completo a un grupo vecino solo para satisfacer sus rencores personales, otros jefes podrían intervenir y decir que no. Ellos quieren dinero y estabilidad, no una guerra a gran escala con cadáveres acumulándose en los suburbios de Nueva Jersey. Segundo, incluso si Nueva York pudiera matar a la mayor parte del liderazgo de Tony, aún necesitarían hombres locales en el terreno. Nueva Jersey no es solo otro barrio de Brooklyn. Es su propio mundo de rutas de basura, sindicatos, negocios ocultos y relaciones de larga data. Los hombres que recogen el dinero, que saben qué empresario paga y cuál se esconde, son los soldados y asociados de Tony. Nueva York no conoce automáticamente a toda esa gente. Para absorber realmente Nueva Jersey, necesitarían reclutar del mismo grupo de hombres contra los que acababan de declarar la guerra. Eso significa que necesitarían sobrevivientes lo suficientemente asustados y codiciosos como para cambiar de bando y empezar a trabajar para nuevos jefes. Aquí es donde la palabra deberían se vuelve más interesante que podrían. Desde un punto de vista frío de negocios, mucho de lo que Nueva York obtendría de esto ya lo tiene. Tony ya entrega dinero, ya se dobla cuando Nueva York lo presiona. Carmine Sr. e incluso Johnny, en su momento más enojado, podían arrastrar a Tony a una suite de hotel o a un cuarto trasero y hacerlo ceder en los términos. La pelea por la Esplanade muestra que Tony no se lleva todo lo que quiere. Nueva York ya puede amenazar con quitar trabajos, ralentizar construcciones o dar contratos a otro contratista. En esa estructura, Tony asume mucho riesgo. Sus hombres son los que realmente hacen las palizas, los robos y las estafas a plena vista. Nueva York se lleva una parte desde una distancia más segura. ¿Por qué cambiar eso por el desastre de intentar gobernar todo directamente? La única razón verdaderamente fuerte para borrar o absorber Nueva Jersey es el ego y el control. Para un jefe como Phil, Tony representa falta de respeto y decadencia moderna. Cree que Tony es débil, que tiene favoritismos y que deja que sus sentimientos interfieran en los negocios. Él odia que Tony retrasara la entrega de Tony B. Odia que los hombres de Nueva Jersey se rieran de la muerte de Billy y luego intentaran hacerse los duros. Para él, ir con todo contra Nueva Jersey es enviar un mensaje a todos, incluso dentro de su propia familia, de que no es un hombre al que se pueda desafiar. Desde esa perspectiva, destruir al grupo de Tony es buena política. Asusta a sus propios capos y le dice a todas las demás familias que Nueva York está en la cima. Pero esa es una victoria emocional a corto plazo. A largo plazo, arriesga exactamente el tipo de presión y caos que los viejos jefes, como Carmine, intentaron evitar toda su vida. Desde esa perspectiva, él vería destruir al grupo de Tony como buena política. Asusta a sus propios capos y le dice a todas las demás familias que Nueva York está en la cima, pero esa es una victoria emocional a corto plazo. A largo plazo, arriesga exactamente el tipo de presión y caos que los viejos jefes, como Carmine, intentaron evitar toda su vida. Si de alguna manera Nueva York decidiera realmente absorber a Nueva Jersey en lugar de simplemente castigarlos, el camino más realista no sería una eliminación instantánea en la que cada soldado de Los Soprano fuera ejecutado. La serie misma insinúa el patrón más probable. Primero, debilitas al rival, eliminas a uno o dos generadores clave como Bobby para enviar un mensaje. Vas contra su número 2, como Silvio. Pones presión sobre sus fuentes de dinero. Quizá alineas a infiltrados como Bert Gervasi que están listos para pasarse a tu lado. Abres canales discretos con hombres como Butch, Patsy, Carlo o cualquiera que esté pensando más en su propio futuro que en la lealtad. Y ojo, apenas estamos en la mitad de esta historia. Lo más intenso está por venir. Las traiciones que cambiaron el rumbo, los capos que cayeron y el momento en que Nueva York estuvo a punto de borrar a Tony Soprano de un solo golpe. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a cambiar la forma en que entiendes el final de la serie. Luego, ofreces términos. Esos términos pueden sonar como paz, pero en realidad convierten lentamente al grupo independiente en una rama de tu propia familia.
Por ejemplo, Nueva York podría exigir que Tony renuncie o acepte una degradación después de la guerra. Podrían insistir en que alguien más razonable se convierta en el hombre de referencia en Nueva Jersey, alguien más fácil de controlar. Tal vez esa persona sea Polly, que tiene un historial de cercanía con Nueva York y de preocuparse más por su propia piel que por grandes ideas de honor. Tal vez sea Carlo, antes de que se convierta en informante del FBI, o alguien como Patsy, que ya una vez tragó su resentimiento por el asesinato de su hermano gemelo y volvió a trabajar bajo Tony porque valoraba más la supervivencia y el dinero que la venganza. Nueva York podría decir, "We let the survivors live, but from now on, this guy is our captain and he answers directly to us." Eso es absorción con otro nombre. Si eso sucediera, los hombres restantes de Nueva Jersey trabajarían para Nueva York. La serie nos da muchas pistas de que sí lo harían. Muy pocos de los hombres de Tony son idealistas. No están luchando por una bandera o un sistema de creencias. Quieren sobres constantes, un sentido de pertenencia y algo de seguridad. Vemos una y otra vez cómo tragan su orgullo cuando les conviene. Patsy se sienta en la mesa de Tony incluso después de casi matarlo en su propio patio. Benny recibe la paliza de los hombres de Phil y sigue apareciendo. Incluso alguien como Christopher, lleno de frustración, sigue regresando porque no puede imaginar otra vida. Así que si Nueva York les pusiera una pistola en la cabeza y les ofreciera elegir entre la muerte o trabajar para un nuevo jefe al otro lado del río, muchos de ellos se encogerían de hombros, maldecirían por lo bajo y elegirían la vida. Por supuesto, habría resistentes. Algunos leales de la vieja escuela podrían caer luchando o intentar huir. Alguien como Silvio, si aún estuviera vivo, sería difícil de doblegar. Tiene verdadera lealtad a Tony y también se ve a sí mismo como el guardián de la identidad y la tradición del grupo. Pero Silvio ya está fuera de la escena al final de la serie, en coma. Bobby está muerto. Christopher está muerto. Los hombres que quedan son o bien envejecidos como Polly o prácticos y cansados como Patsy. Los más jóvenes como Walden, Little Polly y los que ganan en segundo plano no son lo suficientemente fuertes para iniciar su propia rebelión. En ese panorama, si Nueva York ganara una guerra y luego ofreciera un salvavidas, los pocos soldados restantes de Jersey casi con seguridad aceptarían ser absorbidos en la estructura de los Lupertassi. La pregunta de quién se beneficia entonces tiene dos capas. En la superficie, Nueva York gana más dinero y territorio. Obtienen control directo sobre contratos de basura, juegos de póker, préstamos y estafas sindicales en Nueva Jersey. Sus capos ahora pueden plantar banderas en áreas que solían pertenecer a los hombres de Tony. Los sobrevivientes del lado de Nueva Jersey también se benefician de manera limitada. Pierden estatus, pero conservan la vida y quizá incluso su capacidad de ganar dinero. En lugar de ser capos o aliados cercanos de un jefe local, se convierten en figuras de menor nivel bajo una familia neoyorquina poderosa y estable. Para un jefe calmado y orientado a los negocios como Carmine Sr., eso incluso podría parecer un cuadro ordenado y eficiente. Pero si haces un zoom más amplio, el mayor ganador podría ser el gobierno. Un conflicto violento entre Nueva York y Nueva Jersey le daría al FBI exactamente lo que quiere. Ya vemos en la serie cómo aprovechan cualquier caos. Voltean a Adriana, colocan micrófonos en el sótano de Tony, presionan a Ray Curto y a Carlo, vigilan las funerarias y los cuartos traseros. Una guerra con múltiples asesinatos públicos, autos explotados y funerales de alto perfil les daría una avalancha de nuevos informantes y oportunidades de vigilancia. Cualquier intento de Nueva York de absorber Nueva Jersey mediante violencia probablemente acortaría la vida de ambos grupos. Los jefes podrían tener 1 o 2 años de sentirse poderosos antes de que llegue una ola de casos rico. Por eso, el escenario más probable, si Nueva York realmente intentara deshacerse de Nueva Jersey, no sería una conquista limpia y exitosa, sino un desastre a medio terminar. Podrían lograr matar a Tony y a 1 o 2 hombres clave, como casi lo hace Phil. Podrían asustar a algunos soldados para que se pasen de bando, pero el derramamiento de sangre atraería tanta atención que el FBI intervendría antes de que Nueva York pudiera reorganizar completamente el territorio. Cuando el polvo se asentara, quizá ni siquiera quedaría una familia formal de Nueva Jersey para absorber. Solo habría ganadores dispersos, algunos en protección de testigos, otros en prisión y unas pocas bandas pequeñas respondiendo a los fragmentos de Nueva York que sobrevivieran a sus propias acusaciones.
El camino más aburrido y por lo tanto más realista es la absorción lenta mediante política y presión, no mediante guerra total. Nueva York ya usa esta estrategia en pequeñas dosis durante la serie. Presionan a Tony para obtener una mayor parte de ciertos negocios. Usan reuniones para enmarcar disputas de manera que el fallo final favorezca a Nueva York. Usan viejas deudas y favores para recordarle a Tony cuál es su lugar. Con los años, una gran familia puede acercar gradualmente a una más pequeña sin disparar un solo tiro en público. Si Tony muriera repentinamente de un ataque al corazón, un accidente o incluso un golpe discreto que pareciera otra cosa, Nueva York podría simplemente intervenir y ayudar a guiar la sucesión, asegurándose de que el próximo jefe en Nueva Jersey sea alguien fácil de controlar. Ese es el tipo de absorción invisible que encaja con cómo el crimen organizado realmente intenta operar cuando actúa con inteligencia. Así que cuando retrocedes y miras todo el panorama, la respuesta a si Nueva York podría o debería borrar o absorber a Nueva Jersey es más complicada de lo que parece al principio. En teoría sí. Tienen los números y el alcance para golpear al grupo de Tony tan fuerte que deje de ser independiente. Ya los vemos acercarse peligrosamente a eso en la última temporada, pero los costos son enormes. La guerra significa presión y la presión significa prisión. Las supuestas ganancias en dinero y orgullo probablemente serían de corta duración. Los hombres de Nueva Jersey que sobrevivieran aceptarían en su mayoría trabajar bajo Nueva York porque no son santos ni héroes. Son hombres que viven por los sobres y las cenas de domingo, y harán lo que tengan que hacer para mantener ambos. Al final, la serie parece inclinarse hacia la idea de que el movimiento más poderoso no es la destrucción total, sino el control. Nueva York no necesita convertir a Nueva Jersey en cenizas para ganar, solo necesita mantener a Tony y a sus sucesores en una posición en la que siempre estén un poco asustados, un poco dependientes, siempre conscientes de que el río fluye en una sola dirección cuando se trata de poder. La absorción, en ese sentido, ya había ocurrido silenciosamente mucho antes de que alguien disparara un arma. Nueva York ya había ganado. La pregunta de si Nueva York podría borrar a Nueva Jersey se vuelve menos importante que la verdad silenciosa que vemos en cada tensa reunión en un hotel. Nueva Jersey tiene su propio nombre, sus propias tradiciones y su propio jefe, pero la sombra que realmente cubre su mundo viene de los rascacielos al otro lado del Hudson. Nueva York ya había ganado. Y es exactamente por eso que un jefe inteligente pensaría 2 veces antes de arriesgarlo todo en una guerra que realmente no necesita. Al final, Los Soprano nos muestran que Nueva Jersey nunca fue un imperio. Fue un reflejo frágil, sostenido por símbolos y miedo, siempre bajo la sombra de los rascacielos de Nueva York. Ahora dime, ¿crees que Tony Soprano dirigía una verdadera familia? ¿O solo sobrevivía en un mundo que ya estaba perdido? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para descubrir más secretos ocultos detrás de las grandes series.